De las 17 observaciones de la Asamblea Nacional a la Proforma 2019, destaca el denominador común de la reducción del tamaño del Estado, que se refiere, por ende, a los gastos corrientes, al déficit fiscal, al endeudamiento, sobre todo a la masa salarial de un Estado clientelar. Al respecto, el ministro de Finanzas, Richard Martínez, y Eduardo Valencia, veedor de la Auditoría de la Deuda Pública, señalaron lo siguiente. Los contratos ocasionales ya se congelaron para el próximo año, es decir, no se pueden incrementar los contratos ocasionales. Y los contratos ocasionales, a partir de mayo, que iniciamos la conducción de este nuevo periodo en el Ministerio de Economía y Finanzas, ya deben darse de baja una vez que vaya terminando su periodo. Lo importante es que el tamaño de la masa salarial en su conjunto no crezca y que a futuro vayamos reduciéndolo. Pero tenemos que irlo haciendo de manera ordenada y disciplinada, Alfredo, justamente para no afectar esos derechos que mencionaba y las garantías para que los más pobres estén protegidos. En el Ecuador existen más de 4 millones de ecuatorianos que tienen un ingreso de $84 mensuales, más o menos $1.000 al año. Y existe el 9% de la población, escúcheme bien por favor, 1.500.000 ecuatorianos que ganan al año $564. En el estado hay 38.000 personas que son el 4% del total de la nómina del sector público, que tienen un ingreso mensual de $5.000, $60.000 al año. No creo que tengan que salir totalmente todos, pero suponiendo en el caso extremo de que tuvieran que salir 38.000 personas que ganan $60.000 al año y que consumen 2.240 millones de dólares al presupuesto del Estado, el Estado inmediatamente habría bajado prácticamente el déficit a cero. Alberto Acosta Burdeo, analista económico. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. En Análisis Semanal regularmente hacen un seguimiento de la ejecución presupuestaria. ¿Es suficiente con que la masa salarial se haya congelado? Vemos que es insuficiente y que las observaciones que hace la Asamblea lamentablemente no topan los temas de fondo. Insisten en cómo seguir incrementando gastos, cómo garantizar ciertos gastos, mientras que los temas de fondo que se dejan de lado tienen que ver con, por ejemplo, el cumplimiento de las reglas macrofiscales, que no se use deuda para pagar salarios o para gastos corrientes o ingresos petroleros. Otro tema importantísimo, no se está manejando el tema, no se ha observado el tema de los supuestos tan optimistas de una proforma que el día de mañana puede ser que abra brechas fiscales aún más grandes, o el tema de la sostenibilidad, tanto de la seguridad social como la sostenibilidad fiscal. Es decir, los temas de fondo no se han observado. Lo que plantea el gobierno en esta proforma es una continuidad del modelo correísta, mucha deuda, no ajustarse el cinturón porque tiene un costo político y social fuerte, y mientras tanto se pone en juego la sostenibilidad de lo que realmente importa, el gasto en salud, educación y seguridad, que están en riesgo debido a esta estrategia de mucho endeudamiento que va cada vez apretando las finanzas fiscales. Lo que presiona es la masa salarial, lo reconoce el ministro. ¿Sería posible reducir la masa salarial del sector público rebajando salarios y jornada laboral, o jurídicamente hay impedimentos? ¿Tendrá que optarse por despido comprando renuncias? Yo creo que esos son los temas que hay que discutir y que no se establecen en la proforma. Tenemos un sector público en donde el crecimiento de la masa salarial ha sido muy importante. En una década subió del 7% del PIB a cerca del 10% del PIB en el sector público no financiero, y eso es algo insostenible. Tenemos los mayores niveles de gasto en salarios en la región. Esto debe irse reduciendo. En este momento el gobierno presupuesta para 2019 salarios por 9.500 millones de dólares, una reducción de apenas 70 millones de dólares. Eso es insuficiente. No hay dinero para seguir financiando los temas importantes, salud, educación y seguridad, y entonces es necesario llegar a un acuerdo. O se reducen los salarios de manera generalizada, pero se mantiene el empleo en el sector público,
que no debemos olvidar que los salarios en el sector público son en promedio superiores a actividades similares en el sector privado, o la otra manera es comenzar a reducir el número de funcionarios públicos en todas aquellas actividades que no son prioritarias. Estamos hablando que alrededor del 73% de los funcionarios públicos están en áreas prioritarias como salud, educación y seguridad. El resto son áreas más administrativas en donde hay un campo muy grande de recorte, sobre todo si queremos además ir alivianando esa carga que es un Estado muy grande para el tamaño de la economía en este momento. Y ese 27% que no es dentro del 73% para educación, salud y seguridad, ¿también está intocado? Vemos que en la actualidad esto está intocado. El gobierno ha hecho varios esfuerzos, ha habido varios decretos de austeridad. El primero empezó en septiembre de 2017 y el resultado es que la nómina sigue subiendo. En 2018 vemos que en lo que va del año se incrementa el pago de sueldos y salarios en 250 millones de dólares. Es decir, la austeridad no llega todavía a la nómina del sector público. Y para 2019 se dice el gran esfuerzo que vamos a lograr es que no siga subiendo. Eso es insuficiente. No podemos seguir dependiendo del endeudamiento y vemos cómo ya comienza a afectarse el equilibrio de las finanzas públicas. Para 2019, por ejemplo, esta estrategia de fuerte endeudamiento comienza a pasarnos factura vía mayor pago de intereses. El próximo año tendremos que pagar 1.000 millones más de intereses para un total de 3.400 millones en pago de intereses, y cada año que pasa esta estrategia de sobrevivir vía endeudamiento sigue apretando y constriñendo a las finanzas públicas. Eso es lo que se debe cambiar, tomando medidas pronto. No podemos ser tan graduales que queramos esperar una década para poder retornar a unas finanzas públicas saludables. Pero para esto de reducir la masa salarial, tanto Lenín Moreno como los aspirantes a la presidencia no estarían dispuestos a despidos. Entonces la solución sería, tanto para masa salarial como para deuda pública, la recompra. Pero eso requiere mucho dinero, más endeudamiento en condiciones blandas. La opción es solamente el FMI. Las opciones de financiamiento se van acabando y vemos cómo el no tomar decisiones valientes hace que las cosas prioritarias que nos da el Estado se pongan en riesgo. Ya comenzamos a ver que el dinero tiene que recortarse para educación, que no hay incrementos en salud como manda la ley. Eso es parte de esta estrategia de mucho endeudamiento, porque cada año que pasa nos endeudamos más, necesitamos pagar más intereses. Entonces la opción en este momento y la sostenibilidad depende de los inversionistas internacionales. El presidente en pocos días estará en China pidiendo financiamiento y yo creo que eventualmente, más temprano que tarde, terminaremos yendo al Fondo Monetario Internacional, quien nos dará ese financiamiento que necesitamos, pero a cambio exigirá que hagamos las tareas que no quisimos hacer de manera voluntaria y que no las quisimos hacer a tiempo. Justamente por el costo político que tiene, los políticos tienen una visión de corto plazo, quieren maximizar su estancia en el poder por 4 años, quieren ser los más populares. El pueblo valora al político que hace la mejor fiesta, que pone la mejor comida, el mejor trago, y no se da cuenta de esa visión de largo plazo, que la estrategia de maximizar en 4 años la estancia de un político en el poder realmente no maximiza el bienestar de los ciudadanos en el tiempo. Estamos viviendo una estrategia que no es sostenible, que va a tener que cambiar, y más temprano que tarde va a tocar tomar esas medidas que implican Ahora, reducción de respecto gasto. a la visita a China, una renegociación del tramo más duro de la deuda externa por plazos y tasas de interés sería con China, principal acreedor con quien firmamos en 2016 una alianza estratégica integral que tienen en Sudamérica, Perú, Chile y Ecuador, nada más. De todas maneras, se necesitaría el aval del FMI. ¿Debe el Ecuador, por otra parte, ignorar que esos préstamos fueron asignados con sobreprecios a empresas chinas que no cumplieron esos contratos? Vemos que en la relación con China hay algunos puntos álgidos. Hay cuestionamientos a las obras realizadas, al uso de los recursos, y sin embargo necesitamos de China para que nos siga prestando, porque no tenemos muchas otras opciones. Entonces yo creo que en este momento la negociación va a ser complicada. El gobierno tiene que tratar de conseguir mejores condiciones y probablemente China, a cambio, exija que se dé por alto todos estos cuestionamientos a las obras cuestionadas con China. Definitivamente las opciones son cada vez más reducidas y un aval del Fondo Monetario Internacional sería importante para poder abrir nuevamente los mercados de capitales. Ahora, si el gobierno insiste parcialmente en la proforma, pero la Asamblea se ratifica en la observación, según el artículo 295 de la Constitución, rige para el 2019
la segunda proforma enviada por el Ejecutivo. Así las cosas, la decisión final va a ser política. Bueno, definitivamente la decisión va a ser política y cualquiera de las opciones, la inicial del gobierno o las observaciones de la Asamblea, ninguna de las dos está topando los temas de fondo. Ninguna de las dos plantea que la austeridad como una necesidad. Se habla y la Asamblea lo que insiste es en cómo garantizar ciertos derechos, pero hay que estar claros. Los derechos se garantizan si es que la condición económica lo permite. No se trata que el legislador puede inventar y sacar recursos de la chistera. Eso no existe. Tiene que haber una realidad económica. El gobierno primero tiene que cobrar impuestos y para cobrar impuestos primero tiene que haber producción. Entonces estemos claros, estamos frente a una situación que debe cambiar, una estrategia de gasto público que debe buscar la austeridad lo más rápido posible para que garanticemos lo que realmente nos importa: salud, educación y seguridad. Alberto Acosta Burdeo, gracias por participar en Contacto Directo. Muchísimas gracias.